Hola, mis queridos suscriptores, bienvenidos a mi canal y suyo también. Para los que no me conocen, mi nombre es Nancy y aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Este es el proyecto que estaremos realizando hoy. Mire, esta preciosa Doña Claus la podremos realizar fácilmente, pero antes de comenzar te quiero recomendar el canal Botellitas de Luz para todas aquellas personas que les gusta reciclar y les gusta decorar botellas. Bueno, este es un canal que te lo recomiendo para que vayan y se suscriban y apoyen y me apoyen. Bueno, vamos a comenzar. Hoy voy a utilizar un hilo de 2 hebras. Mire, 2 hebritas. Ellas son de medio milímetro. Cuando la estamos tejiendo y la ponemos en 2, eso nos da 1 milímetro de grueso. Y mi aguja es de 1,7. Mi gancho de tejer. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Así, mire. Usted hace su anillo mágico, hay muchas formas de hacerlo. Usted lo hace de la forma más práctica que usted sepa. Así hacemos nuestro puntico de seguridad. Y aquí en este anillo vamos a hacer 6 medios puntos. Así, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y alamos nuestra hebra y cerramos con un punto deslizado. Así. Aquí hacemos una cadena de subida y empezamos a hacer aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Y vamos a hacer 6 aumentos. Terminamos esta vuelta con 12 medios puntos. Así vamos tejiendo. Usted lo hace con el hilo que usted tenga. Aquí vamos a ir comenzando nuestra tercera vuelta. En esta tercera vuelta vamos a hacer un punto y un aumento. Así en todo el contorno va tejiendo y terminamos esta vuelta con 18 medios puntos. Aquí ya llego ya y termino mi vuelta. Ahora voy a comenzar esta vuelta, la cuarta vuelta, con 1 y 2. 2 medios puntos y un aumento. Así vamos tejiendo en todo el contorno y esta vuelta la vamos a terminar con 24 medios puntos. Así vamos tejiendo. Aquí ya termino mi vuelta y voy a comenzar 1, 2, 3, 4, la quinta vuelta. En esta quinta vuelta vamos a hacer 1, 2 y 3. 3 medios puntos y un aumento. Esta vuelta la vamos a terminar con 30 medios puntos. Así vamos tejiendo en todo el contorno. Aquí termino mi vuelta y aquí voy a comenzar mi vuelta 6 haciendo 4 medios puntos. Mire cómo lo vamos haciendo. Usted lo teje para que le quede así brotadito en X. Mire cómo lo estamos haciendo. 4 medios puntos y un aumento. Y terminamos la vuelta con 36 medios puntos. Así en todo el contorno. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya estamos en la vuelta 6. Vamos a comenzar la vuelta 7. Esta vuelta 7 vamos a hacer un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo hasta la vuelta 12. Cuando esté en la vuelta 12, regreso. Aquí, mire, ya estoy en la vuelta 12. Aquí quitamos nuestro separador, lo ponemos y vamos a comenzar a hacer la disminución. Vamos a comenzar haciendo 4 medios puntos, así. 1, 2, 3 y 4. 4 medios puntos y una disminución. Así vamos tejiendo en todo el contorno y terminamos la vuelta con 30 medios puntos. Y termino esta vuelta y comienzo haciendo en mi vuelta 14 3 medios puntos, así, 1, 2
y 3 medios puntos y una disminución. Así vamos tejiendo en todo el contorno y terminamos la vuelta con 24 medios puntos. Bueno, ya aquí llego a mi vuelta 18, a mi vuelta 15 voy a comenzar aquí haciendo 1 y 2 medios puntos y una disminución y termino la vuelta con 18 medios puntos. Cuando terminemos esta vuelta vamos a comenzar enseguida a rellenar. Usted va rellenando para que no se haga más pequeño el espacio. Bueno, aquí vamos a comenzar nuestra vuelta 16. Aquí vamos a hacer un punto y una disminución. Así usted va tejiendo y termina la vuelta con 12 medios puntos. Así en todo el contorno. Bueno, ya aquí ya terminé esta vuelta y aquí nosotros vamos a tejer estos mismos 12 puntos. Usted los va tejiendo un punto en cada punto de base. Así lo va tejiendo en todo el contorno. Solo que aquí vamos a ir agarrando los primeros. La primera vuelta la vamos tejiendo los 12 puntos. Después viene siendo esta la vuelta 17. Ahora, ya aquí ya yo termino mi vuelta 17. Ahora aquí yo voy a comenzar la vuelta 18. Los mismos 12 puntos, pero agarrando la hebrita de atrás. ¿Para qué voy a agarrar la hebrita de atrás? Porque si usted quiere hacerle su cuellito, usted lo va a tejer en esta hebrita de atrás, de adelante, para que le quede poroso. Bueno, así en todo el contorno. Entonces, mire, ya aquí ya lo terminé de rellenar y aquí, fíjese donde le quedaron las hebritas. De aquí usted va a hacer estos mismos 12 puntos, los va a volver a tejer una vuelta más. Hicimos la vuelta 17, la vuelta 18 y esta es la vuelta 19. Un punto en cada punto de base y después que ya usted los tenga ya tejido, esta vuelta 19, usted va a terminar de rellenar para que le quede bien rellenito y cierra con una aguja punta roma o lanera, agarrando solo las hebritas así y cierra. Ahora que ya yo termine, regreso. Ajá, aquí fíjese usted, mírela ya, así como hemos hecho nuestros trabajos, pues usted cierra con su aguja lanera y a la su hebra y le queda así. Esto es, aquí miren, le quedó las hebritas de adelante. Estas hebritas es para que usted le haga esto, si usted desea hacérselo. ¿Lo ve? Así. Así le va a quedar. Entonces ahora aquí vamos a hacer el cabello. ¿Cómo hacemos el cabello? Hacemos un anillo mágico. Así. Y introducimos nuestro gancho de tejer. Usted lo puede hacer del color que desee. Puede hacerlo blanco o gris o del color que usted tenga. No se ponga límite. El color que usted tenga, usted hace su cabello. Aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos 6 puntos bajos, alamos nuestra hebra, cerramos con un punto deslizado. Así. Y aquí vamos a hacer una cadena de altura y vamos a comenzar haciendo aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Y vamos a hacer 6 aumentos y terminamos con 12 medio puntos. Así en todo el contorno. Aquí vamos tejiendo ahora nuestra tercera vuelta. ¿Cómo vamos a hacer? Un punto y un aumento. Así vamos tejiendo en todo el contorno y terminamos esta vuelta con 18 medios puntos. Bueno, ahora aquí vamos a hacer nuestra cuarta vuelta. Esta cuarta vuelta la vamos a hacer un punto en cada punto de base, los mismos 18 puntos hasta la vuelta 6. Ahora que ya esté en la vuelta 6, regreso.
Bueno, ya aquí ya, fíjese, ya tengo las 6 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. Aquí ahora vamos a comenzar haciendo un punto y una disminución. Así lo vamos tejiendo en todo el contorno y terminamos esta vuelta con 12 medios puntos. Y ya termino. Voy a comenzar haciendo un punto en cada punto de base. Los 12 medios puntos así en todo el contorno. Aquí ya terminé mi vuelta 12 y voy a comenzar ahora tejiendo un punto y un aumento. Porque aquí ya estamos en la vuelta donde tenemos los 12 puntos. Esos 12 puntos usted va a hacer como si estuviera haciendo la cabeza. La primera, esta vuelta, vamos a comenzar desde el principio, pero desde los 12 puntos. Usted va a hacer en esta otra vuelta, que ya viene siendo la tercera, un punto y un aumento. En la cuarta, 2 puntos, un aumento. En la quinta, 3 puntos, un aumento. En la sexta, 4 puntos y un aumento. Y ya son los 36 puntos, igualito así como en la cabeza. Y después le hace 4 vueltas de un punto en cada punto de base. Igualito así como hicimos en la cabeza, pero en vez de llegarla hasta la vuelta 12, usted nada más va a hacer 4 vueltas de un punto sobre cada punto de base de los mismos 36 puntos. Ahora que ya yo esté en esta vuelta, regreso. Bueno, ya aquí ya, fíjese usted, yo le hice hasta la vuelta donde teníamos los 12 puntos que terminamos. Usted después que ya haya hecho sus 12 puntos aquí, usted va a continuar como si estuviese haciendo su cabeza. En la siguiente vuelta, un punto, un aumento, termina con 18. En la siguiente vuelta, hace 2 puntos, un aumento, termina con 24. En la tercera, 3 puntos y un aumento, termina con 30. Y en la sexta hace 4 puntos y un aumento y termina con 36. Así, igualito como hizo la cabeza. Y después que ya vaya por su vuelta 30, con su punto 36 en esa sexta vuelta, después de los 12 puntos, igual que la cabeza, hace 4 vueltas de un punto sobre cada punto de base. Ya teniendo esa vuelta, 4 vueltas, usted comienza aquí haciendo, usted va a ver aquí, usted va a terminar con 36 puntos. Usted aquí comienza, en el comienzo de ese, usted hace aquí un puntito deslizado y hace lazada y comienza haciendo medio punto en cada punto de base. Así lo va tejiendo. Un punto, como son 18, porque tenemos 36, que va haciendo, aquí tenemos uno que ya hicimos deslizado y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, fíjese usted, 13, aquí tenemos 13, usted lo va ubicando, aquí hace 14, que hace 15, es un punto alto, el que sigue un punto alto, y en el que sigue hace un medio punto, así. Aquí en el que sigue hacemos un puntito deslizado, esto le va a quedar así, y en el que sigue va a ser un punto medio alto. Y continúa haciendo un punto alto, un punto alto, 2 puntos altos y los demás que hasta llegar a nuestra marquita, aquí a nuestro separador, lo va haciendo
de medio punto, así, hasta llegar a nuestra marca, hasta a nuestro separador. Así vamos siguiendo, miren. Está así, uno en cada uno. Vamos tejiendo, así. Vamos tejiendo. Aquí ya cuando ya estamos llegando, acuérdense que comenzamos con un punto deslizado. Aquí usted hace un medio punto y aquí desliza para comenzar ahí así. Usted, mire cómo le va quedando. Así le va quedando mire, así. Aquí ahora le vamos a hacer, vamos a ir repitiendo, mire, pero ahora lo vamos a hacer todos en puntos altos. Mire, así. Y cuando ya llegamos, que ya deslizamos ahí, aquí vamos a hacer 1 y 2. Y aquí vamos a comenzar en el siguiente punto, así. Y vamos a hacer puntos altos. Aquí donde comenzamos, ahí, de puntos altos, hasta llegar 2 puntos antes de donde hicimos los puntos altos, porque acuérdense que comenzamos con puntos medio altos. Y aquí estamos haciendo puntos altos, ¿sí? Vamos tejiendo punto en cada punto. Ahora que yo esté ya, donde vamos a comenzar los puntos altos, regreso. Entonces aquí, fíjese usted, aquí están mis 2 puntos altos y aquí está un medio punto. Yo hago lazada y este medio punto yo lo voy a saltar y voy a entrar en en el punto alto y hago así. 1, 2, 3, 4, lazada, entro en este que sigue, hago un punto medio alto y aquí me deslizo, así. Aquí repito, me deslizo, hago lazada, hago un medio punto, lo mismo que hice en el otro, del otro lado, así. Y aquí hago mi lazada y entro y hago lo mismo que hice aquí, 4 puntos altos, así. 1, 2, 3 y 4, así. Ahora aquí me salto esa y entro aquí, como hice aquí de este lado. Y hago, ajá, así, mi medio punto. Y continúo hasta llegar aquí con puntos altos. Así. Ahora que ya llegue ahí, yo regreso. Aquí ya terminé, deslizo y hago una cadena. Y aquí corto mi hebra, pero voy a dejar una hebrita más o menos larga para luego coser. Así. Y así me queda, miren, el cabellito. ¿Qué? Pues fíjense, ya. Así. Mire que le queda ahí. Así. Ahora, aquí usted sabe que lo tiene que rellenar su moñita. Ahora vamos a hacerle las orejas. Las orejas, usted va a hacer un anillo mágico y aquí va a ser 1, 2, este nos contaba como nuestro primer punto y aquí vamos a hacer puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una cadena y alamos hebra y esto lo cerramos así. Mira, así nos queda la orejita. Hacemos 2 orejitas así para luego colocarla aquí.
Antes de colocarla, le vamos a poner ahí, si usted le quiere poner un arete, usted se lo coloca antes. Bueno, ya así, ya teniéndolo así, le vamos a hacer ahora el lacito. Aquí ahora, entonces le vamos a hacer su lacito, pero primero le vamos a hacer, vamos a ir tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Usted le mide así, mire, de este tamaño. Si usted desea ya hasta ahí, lo puede dejar. Lo puede hacer también de puntos altos. Como usted desea, usted lo hace. Yo lo voy a dejar de este tamaño, así. Y dejo esta hebrita para luego unirlo. Así. Y ahora le voy a hacer, lo vamos haciendo, lo voy a hacer verde, porque ya yo tengo esos con rojo. Hago mi anillo mágico y hago así. 1, 2, 3, doble lazada y entro en mi anillo haciendo 1, doble lazada, hago 2, doble lazada, entro 3 y 4 puntos doble alto. Hago 1, 2 y 3 cadenas, entro en mi anillo y deslizo. Vuelvo y repito y hago 1, 2 y 3, doble lazada, entro y hago puntos doble alto. 1, 2, doble lazada, 3, doble lazada y 4. Así. Hago ahora mis 3 cadenas. 1, 2 y 3. Entro y deslizo. Así. Halo hebra. Así. Y corto. Halo. Así. Y luego aprieto bien. Le doy vueltita aquí para que esto me quede bien. Y de este lado. Y aquí anudo. Esto lo voy a colocar en mi lacito, en mi cinta, para yo colocársela en la muñeca. Así. Esto lo ponemos aquí así. Ahora vamos a unir primero la cabeza. Vamos a unirla con una aguja punta roma, usted, o lanera, usted va uniéndola. Ya usted sabe cómo la tiene que unir, más o menos. Cosiendo así. Aquí. Esto nos quede de esta parte. Esta parte fue donde terminamos. Entonces yo la voy a unir de este lado. Este es el frente que a mí me gusta. Yo la coloco aquí. Aquí, que me quede en todo el medio. Y ahí voy colocando y cosiendo. Ahora que ya yo la tenga toda cosida, regreso. No se mire, fíjate, ya aquí ya yo le cosí una orejita. Usted le puede poner aquí lo que usted desee ponerle de arete. Yo aquí ahora voy a coserle la otra oreja. Y me vengo hasta este lado. Aquí yo comencé, fíjese. Aquí lo subo. Le voy a poner su orejita en ese lado. Esté pendiente y mire dónde es que colocó la primera para que coloque la otra. Así. Ahí yo voy a hacerle así.
Le coloco la oreja ahí. Cuando ya yo le ponga, le haga en el primer punto, entro en el anillito. Así. Y es que voy así para que me quede como forma de un caracolito ahí, que me quede encurruchadita. Así. Ajá. Y después tomo la otra punta. Así. Así que quede así. Así. Y luego eso lo coso que me quede bien cocido, asegurado ahí así. Y después que ya yo lo tengo ahí, le coloco su arena. Así lo cocino. Aquí en esta ocasión yo le voy a hacer la naricita, unas puntadas. Así. Aquí. Así. Y se la hago dos puntaditas así. Así se la hacen. Si usted desea. Así. Le hace ahí sus puntadas. Y ahí le queda ya la naricita. Este hilo luego lo pierde por dentro. Así. Ahora le vamos a coser su lazo para después hacerle la boquita y los ojitos. Aquí ya fíjese, le agarré y le amarré aquí su lacito. Usted se lo pone ahí y usted aquí, mire, debajo de la nariz, donde está la nariz, usted va a contar aquí uno, deja uno de por el medio y aquí vamos a comenzar haciéndole la nariz, la boca, la boquita, así. Este hilo y así le va haciendo para bordarle la boquita. Se lo hace con hilo rosado, con hilo rojo, con el hilo que usted tenga, usted se la va a bordar. Así. Y va redondeando la boquita. Así. Y aquí, cuando llegue, va a llegar justo uno antes. Así. Ahora le vamos a hacer los ojitos. Y aquí tengo uno, aquí salto uno y aquí, así. Aquí yo voy a comenzar haciéndole el ojito. Voy a entrar por aquí, así. Y vamos a hacer así, que no me quede tan separado. Así. Y voy a hacer como una punto cruz, así. Punto cruz. Y lo voy a rellenar. Que me quede rellenito. Así. Y lo volteo para que le quede como un cuadrito. Así. Y luego aquí. Así. Luego saco aquí. Así. Doblo aquí. Lo que estoy tratando de hacer es que me quede un punto cruz relleno. Así. Pero tengo que rellenar que me quede bien rellenito. Así. Y aquí ya me quedaría tapado. Así. Ajá. Cubriendo lo que no se me vea. Así. La hago así para que no se me, ahí ya se me queda cubierto. Después que ya yo lo tenga aquí, y me voy a ir aquí. No está así. 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 Y voy a hacerme, voy a sacar en este punto.
aquí. Voy así. Aquí. Aquí. Me vuelvo a venir aquí otra vez. Así. Me queda así. Y así me vengo hasta acá. Así. Tapándolo ahí así. Así. Y me queda así. Ahí. Yo esto lo hago aquí así. Me voy a venir hacia acá. Así. Que me queda así. Así. Ya esto aquí es donde yo voy a bordar el otro filo. Yo con mi hilo blanco voy a entrar acá otra vez y voy a salir aquí para hacerle la sombrita. Así. Y voy a hacerlo así. Aquí. Así. Cosa que me quede la sombrita ahí. Y haciendo así. Así. Y vuelvo y entro ahí. Ahí mismo. Y salgo aquí. Así. Así. La sombrita. Si usted desea, usted le puede poner aquí una sombra también azul, como yo hice en el otro, azul. Si no, simplemente lo deja así y aquí entra, aquí, así, en el medio, así, y aquí le hace, o le hace una puntada o lo hace simplemente así. Y sale por acá, aguantándole aquí, así, ahí para que le salga, lo aprieta, para que ahí le vaya saliendo su sombrita, así. Así le hace el ojito. Y aquí si quiere, si desea, le puede poner la azul, así, en azul. Entonces, mire, de allá así nos queda. Entonces ya usted, igual que hizo este, así hace de la misma forma este otro ojito. Ahora que ya yo lo termine, regreso. Aquí ahora vamos a hacerle un lazo. Usted le hace aquí, miren donde le quedó, usted le va haciendo aquí su faralao, 3 puntos altos en cada punto de base. Así lo va haciendo y en la segunda vuelta le repite un punto en cada punto y así lo hace. Lo hace del color que usted desee. Yo le voy a poner en esta ocasión un lacito. Y vamos a hacer nuestro punto deslizado y comenzamos haciendo 30 cadenas. Así. Ya tenemos las 30 cadenas. Usted va, las pone parejita y aquí va a deslizar. Y se desliza uniéndolas. Así. Las une y ya teniéndolas unidas, comienza aquí en la primera cadena, hace un medio punto. Ya hace lazada, hace un punto medio alto. Hace lazada y hace uno punto alto, 2 puntos altos. Tiene que sigue, va a ser un aumento triple.
Un aumento triple es entrando 3 veces en el mismo punto y lo va a hacer un aumento triple alto. Así. Aquí hace una lazada y continúa haciendo un punto alto, en el que sigue 2 puntos altos, el que sigue 3 puntos altos, en el que sigue hace un aumento triple alto. O sea, entra 3 veces en el mismo punto. Así. 3 veces. Aquí en el que sigue hace un punto alto. 1. Y en el que sigue 2. En el que sigue un punto medio alto, así. En el que sigue un punto bajo. En el que sigue un punto deslizado, así. Así hacemos esta parte. Y así como hicimos esta parte, continuamos haciendo la que sigue. Un punto bajo, 2 puntos altos, un aumento triple alto, 3 puntos altos, 2 puntos altos, uno medio alto y un punto bajo y deslizo. Así, ahora que ya yo haya hecho esta parte, regreso. Entonces aquí ya termino, mire, usted lo hace así, de esta forma, y aquí le queda así. Pero antes de cerrarlo ahí, usted va a hacer aquí, vamos a comenzar haciéndole cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si usted desea más larga, usted le hace más larga. Y se viene deslizando en esta forma. Así hasta llegar ahí al comienzo donde comenzamos, y vuelve y repite otra vez las mismas cadenas y viene y se desliza. Así. De esta forma. Aquí cuando ya yo llego, aquí ya termino y vuelvo y repito mis mismas cadenas y me vengo deslizando. Así. Ahora que ya yo lo termine, regreso. Y aquí ya yo la termino y voy a cortar mi hebra. Corto una hebra más o menos larguita para poderla así. Mire cómo nos queda. De aquí. Ahora lo unimos. Así. Entre el medio de las dos. Entre el medio de las dos usted va a entrar y va a girar así. Y ahí usted le va dando así para que ella le agarre cuerpo, así, de esta forma. Ya teniéndolo así, aquí tenemos este otro, que es el, usted va a entrar entre el medio, ala esta hebra, así, y cuando ya la tenga así, ala la otra hebrita, así, y sujeta, así. Esto le va a quedar así. Usted puede hacer dos para que quede, y la coloca aquí, mire, así. Si desea nada más, así. Si no, usted le hace su cajita o su faralado. Ya regreso. Mire, amiga, mire qué linda nos quedó doña Clau. Usted usa su propia creatividad, usted le hace aquí como usted desee, mire, aquí le puede poner esto, aquí le puede poner una cajita de regalo o simplemente su lazo. Bueno, yo espero que te guste, que lo elabores, que lo pongas en práctica. No olvides suscribirte, darle like, compartirlo. Gracias por tu apoyo y Dios te bendiga.